Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las entrevistas a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán. Estuardo Zapeta se encuentra enfermo de laringitis. Estuardo, esperemos que pronto estés de regreso con nosotros. En la primera parte de las entrevistas hoy voy a conversar con el columnista del diario Siglo XXI, director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, Ramón Parellada, sobre dos temas que están interrelacionados: la situación fiscal y cómo esta situación fiscal se ha visto afectada por dos cosas. Por la llamada actualización tributaria, que es el paquetazo fiscal que aprobaron los congresistas bajo presión del ministro de Finanzas Pavel Centeno y Otto Pérez Molina a principios de año, al igual que el tema de la llamada Ley Antiinvasión 2, que en su libro 3 incluye una nueva reglamentación para las aduanas, que pues bueno, ya está haciendo impacto también en la recaudación del fiscal en nuestro país. Hace aproximadamente 2-3 semanas, la viceministra de Finanzas, María Castro, declaró que el crecimiento que tenía la recaudación fiscal había entrado en un proceso de desaceleración, sobre todo, y pienso que esto le va a llamar mucho la atención a nuestro invitado hoy, Ramón Parellada, sobre todo o en especial había bajado esa recaudación en el renglón del IVA de las importaciones. Así que, pues vamos a ver qué tiene que comentarnos al respecto nuestro invitado hoy, Ramón Parellada, a quien le damos la bienvenida a las 8:45. Ramón, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches Marta Yolanda, buenas noches a todos, muchas gracias. A mí me parece interesante ver las estadísticas de recaudación a abril, que son las más recientes. Y según las estadísticas de recaudación real de enero a abril del 2012 comparado con enero a abril del 2011, en Guatemala se ha recaudado 5.2% más de impuestos totales que en el 2011. O sea, en el 2012 más que en el 2012. Entonces, no, según estas estadísticas, no ha habido una disminución en la recaudación, sino que hay un aumento. Yo estuve viendo algunos comentarios del ICEFI, pero ellos hablaban en términos porcentuales con relación al Producto Interno Bruto, y esto siempre confunde, porque lo que ellos siempre están haciendo es presionando porque haya más impuestos, porque haya más carga, lo cual es una visión contraria a lo que sería una política de crecimiento económico. Nosotros sabemos que a mayor crecimiento económico también va a haber mayor cantidad recaudada por el gobierno. Pero si está pasando en Europa que hay una crisis y eso está contagiando al resto del mundo, y Guatemala no está ajena a esto, lo que va a pasar es que en Guatemala también va a poder disminuir la recaudación fiscal. Pero no ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, Ramón, las declaraciones, quiero regresar al tema de las declaraciones de la viceministra de Finanzas, María Castro. ¿Sí? La viceministra de Finanzas, hace un par de semanas aproximadamente, declaró que el porcentaje de crecimiento se había reducido a pesar del paquetazo fiscal, que me parece algo muy interesante porque recuerdo a un economista que tú y yo en alguna ocasión hemos mencionado en otros medios, que es Arthur Laffer, ¿Sí? que él hizo precisamente una muestra de una curva que a partir de cierto momento el aumento de impuestos en un estado que es parte de lo que estamos viendo que está sucediendo en Europa, en lugar de aumentar la recaudación fiscal, la empezaba a disminuir. Primero, porque ya se estaba destruyendo más riqueza de la que se estaba produciendo y por tanto no van a aumentar los impuestos. Y segundo punto, porque la gente va a buscar otros medios para poder producir y para poder crear, como sucede en Guatemala por medio de la llamada economía informal. Entonces a mí me llamó mucho la atención que a pesar de ese paquetazo fiscal, no están alcanzando los objetivos que se habían fijado. Y el otro punto que me llamó mucho la atención de las declaraciones de la viceministra de Finanzas es que el renglón donde más ha disminuido la recaudación es en el IVA a las importaciones. Obviamente ese es un ejemplo de lo que les está sucediendo por la nueva reglamentación que hay en las aduanas. Y el IVA a las importaciones
aumentó un 9% del periodo de enero a abril del 2012 con relación al 2011. Pero déjame volver un poquito al tema que estás hablando. Pero estás agarrando todo el segmento de enero a abril y sí. Recordate que la nueva reglamentación aduanal entró en vigencia, si no me equivoco, precisamente a finales de marzo, principios de abril. Y está suspendida temporalmente. Está suspendida temporalmente, pero ahí hay un problema. Yo estoy de acuerdo en que hay un problema con las aduanas. Las aduanas están cada vez más ineficientes, haciendo que los importadores tarden mucho en poder nacionalizar sus productos, con inspecciones y con una burocracia exagerada, pagando multas por no devolver los contenedores a tiempos, pagando tiempo perdido, incrementando el capital que las empresas necesitan traer, usar para poder importar sus productos. Esta ineficiencia debe resolverse. No se va a resolver con todas las normas que están poniendo, pero las normas que están poniendo son las que ya tienen los demás países de Centroamérica, lo cual son bastante, los podemos criticar en otra ocasión, son bastante complicadas, bastante ridículas. Todas las facturas tienen que venir en español, por ejemplo, tienen que tener esto. Cuando uno compra a Estados Unidos, normalmente el idioma es el inglés, pero aquí se exige que todo sea en español. En fin, hay una serie de normativas que yo creo que rayan lo absurdo y que están haciendo que se tarde mucho el que un importador pueda ingresar sus contenedores para poder trabajar. Pero digamos, independientemente de eso, si la ministra habló de que hay un decrecimiento relativo, hay que tener cuidado, porque hay varias causas por las cuales pueden caer los ingresos tributarios. Si no has cambiado nada, pueden caer porque la actividad económica disminuya y no estamos ajenos al mundo. Pero segundo, la curva de Laffer, ceteris paribus, tiene una verdad ineludible. A mayor impuesto, en mayor carga tributaria, menor actividad económica. La actividad económica sufre. ¿Por qué? Porque si tú le quitas más a las empresas, estas empresas van a crecer más despacio, va a haber un crecimiento más lento de la actividad tributaria. Y lo que está diciendo ella es prácticamente confirma esto, la curva de Laffer. Pero la curva de Laffer es ceteris paribus, o sea, dejando todos los demás efectos a un lado. El IMAE, por ejemplo, el índice mensual de actividad económica que lo publica el Banco de Guatemala, ha demostrado que nos hemos estancado. O sea, hay un crecimiento, pero ya no hay ese crecimiento que traíamos del 2011 hacia un par de meses, sino que ha tenido una baja y ahora se ha estancado. ¿Qué quiere decir eso? Como que sí nos está afectando la recesión a nivel mundial, sobre todo la crisis europea, que afecta a Estados Unidos, el decrecimiento de lo que está pasando en China, el crecimiento económico en China. Todo esto afecta a Centroamérica y a Latinoamérica. El año pasado Guatemala creció un 3.9% de su Producto Interno Bruto, y este año se espera que crezcamos entre un 2.9 y un 3.3, digamos un 3%. O sea, sí hay una disminución del año pasado a este. Los impuestos del paquetazo fiscal todavía no han hecho el peor daño que pueden hacer, porque van a ir, ya entraron algunos y van a seguir entrando otros paulatinamente. Son impuestos que van a dañar bastante el crecimiento económico. Lo dijimos antes de que se impusieran y ahora lo volvemos a repetir. Estos impuestos van a frenar el crecimiento económico. Y en la medida en que se vayan entrando en vigor, van a causar que se frene ese crecimiento económico tan deseado para Guatemala, que es la única forma de lograr que los guatemaltecos tengan más oportunidades para mejorar su nivel de vida, con crecimiento económico. Estamos haciendo lo contrario a lo que necesita un país pobre, frenar el crecimiento económico. Entonces, si vamos a los datos crudos, Guatemala está recaudando más este año que el año pasado. Y no porque hayan, que no está creando más riqueza. Pero no porque hayan entrado todos los impuestos, porque han entrado unos poquitos en vigor. Más o menos para que tengas una idea, el 35% de impuestos son directos de lo recaudado y el resto es indirectos. Entre ellos, lo más fuerte es el IVA doméstico y el IVA de importaciones. Estos son los más fuertes, pero ahí caben otros impuestos indirectos. Ramón, tú mencionaste el tema de la crisis europea, que realmente se debería llamar la crisis del Estado benefactor mercantilista. Así es. Porque es eso lo que está provocando problemas en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en el caso de Europa,